Hoy vamos a hablar de un gran hombre que está en la lista de los hombres más ricos del mundo. Cuando yo escuché su nombre por primera vez quedé muy encantado con esta biografía, con este hombre, con esa historia, y hace muchos años siempre investigo sobre él, veo videos sobre él, escucho sus frases. Lástima que no hizo ningún libro, pero hay muchas frases, muchas enseñanzas que él dejó, y voy a compartir con ustedes un resumen de esa información. Se dice que si estuviera vivo, o su fortuna actual sería el doble de Elon Musk. Realmente para la época que él fue el hombre más acaudalado, más rico, y actualmente lo sigue siendo el más rico de la historia. Muchas revistas confirman lo que yo digo. Su nombre es John Davidson Rockefeller. Él es un hombre que nació con humildes muy orígenes. Inmigrante alemán. Su padre no se sabe mucha información. Algunas informaciones dicen que él se fue muy joven. Otras fuentes dicen que el padre siempre estuvo ahí. Realmente no hay mucha información sobre su niñez, pero sí se sabe que empezó a trabajar desde muy pequeño. Se dedicó al trabajo, a hacer cierto de labores que puede hacer un niño en Cleveland en esa época. Él desde muy siempre se notó resaltar un poquito más porque tenía el gran sentido del deber. Las cuentas se le hacían fáciles, era inteligente, él quería algo más. Y ese joven va creciendo, haciendo trabajo aquí, trabajo allá. Él llega a un buen trabajo, ganaba muy bien, pero él se dio cuenta que él no tenía futuro en ese trabajo. Entonces, cuando tenía 24 años, él vio una oportunidad. Estamos hablando, cabe destacar que él no fue, muchos piensan que él fue el que descubrió el petróleo, que él fue uno de los primeros pioneros. No, ya en esa época, después de la guerra de secesión de los Estados Unidos va en un crecimiento económico admirable, muy único en su especie, como lo hizo ese país. Entonces había muchas oportunidades, muchas formas de hacer dinero. Estaban empezando una nueva era. Entonces, ¿qué hace nuestro amigo Rockefeller? Él ve una oportunidad. Primero, como estaban empezando a extraer el petróleo, él ve es una oportunidad porque primero se desperdiciaba mucho. Hacían pozos, eran costosos hacer los pozos y no sabían si ese pozo realmente iba a funcionar. A veces eran vetas vacías. Entonces, ¿qué hace él? Mejora la forma de extraer petróleo, mejora la forma, innova, ve más allá. Por eso él se asocia y crea su empresa. El primer nombre de la primera empresa no hay mucha información. Creo que es Rockefeller con el apellido del otro socio. Entonces él ve y va creciendo porque él ve más allá, y con una frase que él dice muy siempre, y la confirmo, me gusta: las cosas para mejorar necesitas hacer las cosas comunes poco común. Entonces eso, para resaltar, es muy importante. Hay muchas cosas que vemos en el día a día, y pues si las hacemos un poquito más, las mejoramos un poquito más, pueden hacer la gran diferencia. Entonces Rockefeller va creciendo día a día, paso a paso. Él ve una oportunidad también con el queroseno. En esa época era muy inflamable y realmente no sabían mucha información de qué hacer con él. Entonces Rockefeller ahí sí funda la Standard Oil. Él decide hacer unas latas que todos las hemos visto, si saben queroseno, que son como de 2.5, casi 3 litros. Él decide hacer esas latas de metal con el logo del Standard Oil. Vende su idea a los inversionistas, los inversionistas les agrada, les gusta, y ahí empieza a vender queroseno por todo Estados Unidos. Ahí empieza a crecer su fortuna personal. Cabe destacar, en esa época el queroseno era muy inflamable, todos lo sabemos, pero para transportarlo era muy difícil, no sabían qué hacer realmente, no sabía. Él vio esa idea, esa oportunidad, y la aprovechó, la mejoró, y la puso a todo a su favor, imagínense, y ahí creció. También cabe destacar que en esa época todo era, como le digo, todo era nuevo. Estados Unidos, o sea, en esa época cuando llegaba la oscuridad, todo se quedaba, de noche todo se llegaba oscuro. Entonces él vio esa oportunidad y hizo una gran fortuna con el queroseno, alumbrando las lámparas de todos los Estados Unidos. Creo que llegó hasta importar para afuera.
Entonces regresemos un poquito más atrás cuando él estaba empezando. Otro titán de esa época, Vanderbilt, que luego haré un video sobre él, una gran historia de cómo él con $100 hizo un imperio. Pero bueno, ese es para otra época, para otro día. Entonces Vanderbilt ve que hay mucho, él es uno de los más grandes, por cómo decirlo, de ferrocarril. Tenía muchas vías, y todo en ese tiempo, mientras en esa época tú hacías las vías, tú las construías, las vías eran tuyas. Todo era privado, él tenía el monopolio de ferrocarril en esa época y él ve una oportunidad en el petróleo. Entonces hace una vía por Cleveland, donde hay un gran yacimiento de petróleo, y se contacta con nuestro joven Rockefeller. Vanderbilt ve como el joven piensa que es fácil de manipular. Resultamente cuando se conocen no lo vio así. Entonces Rockefeller en esa época estaba empezando. Vanderbilt le hace un buen precio para transportar el petróleo por barril. Entonces Vanderbilt le pregunta cuánto petróleo me puede surtir, y él le dice que 100 barriles diarios para despachar, para transportar. Realmente Rockefeller en esa época solamente podía producir de 50 a 60 barriles. Se pone casi el doble de lo que puede hacer. Eso ahí se está poniendo un reto. Él ve una oportunidad con Vanderbilt. En esa época él fue el magnate de los Estados Unidos. En esa época el apellido Vanderbilt era el más reconocido de los Estados Unidos en nivel empresarial, y él ve esa oportunidad que le tocan la puerta a él no la va a desperdiciar diciendo que nada más puede con 50. Él dice con 100 barriles diarios, y él se propuso y lo hizo, y ahí creció mucho más su fortuna, su imperio personal, y ahí empieza a comprar las competencia, empieza a mejorar su refinería de petróleo y empiezan a crecer muchísimo más. Cabe destacar en esa época todavía no se había inventado ni los autos ni nada de eso, no se extraían gasolina, solamente es mucho crudo realmente se perdía en esa época porque no sabían todavía qué hacer con él. Él ve también esa oportunidad y empieza a hacer aceites, lámparas, queroseno para lámparas, hacer muchas cosas. Por eso que su fortuna creció demasiado rápido. Entonces, como ven que su fortuna estaba creciendo, ¿qué hacen las ferroviarias? ¿Qué hacen las dos ferroviarias? Que era la Vanderbilt y la del otro, como que era, no recuerdo la apellido del otro. Se unen las dos y le suben la tarifa a Rockefeller. Le suben la tarifa del petróleo. Entonces, como un poco molesto, disgustados, o sea, no le gustó qué decide él. Él no agarra, no cede ante ellos. Él agarra y empieza a hacer su tuberías para transportar el petróleo vía tuberías. Ahí lo cambia todo. Él gastó una pequeña fortuna, pero lo hizo, y las ganancias se incrementaron muchísimo más. Ahí puso a tambalear la ferroviaria, porque casi el 40-50% de los ingresos de todos los ferrocarriles eran el petróleo, y mayormente todas las mayorías del petróleo eran de Standard Oil, de nuestro amigo Rockefeller. Ahí empieza la ferroviaria a darse cuenta que Rockefeller no era un hombre fácil de dominar. Entonces cabe destacar que él ya a los 33-34 años ya estaba consolidado. En un periodo de 10 años creció muchísimo. Él vio la oportunidad y cambió todo el juego, y realmente es una historia magnífica. Yo nada más se lo estoy como resumiendo. Hay muchos videos, mucha historia, muchas mentiras, muchas leyendas negras, que él decía que él era malo con los empleados, cosa que no es cierto. Él era bueno con sus empleados, él era muy devoto, muy católico a la religión. Entonces les investigo para que investiguen sobre esta vida de una persona común como tú, como yo. Llegó a ser como el hombre más rico de la historia. Nació siendo muy humilde y murió con una gran fortuna, que ya a medida que fue creciendo, vivió poco más de 90 años. Él donó muchísimo dinero, muchas bibliotecas, muchas obras de arte, muchos lugares públicos, él donó mucha plata, tenía mucho dinero realmente. Entonces, ¿cuál es su enseñanza? A mí la que me gustó realmente, la frase que me marcó, y siempre cuando la tengo escrito en mi cuarto, es para cambiar las cosas hay que hacer las cosas comunes poco común. Y la otra es: no tengas miedo de no tengas miedo de renunciar a lo bueno para perseguir a lo grandioso. No tengas miedo de renunciar a lo bueno para perseguir lo grandioso. A veces hay una oportunidad, nos ofrecen algo, y realmente por estar en la comunidad, en la zona de confort, rechazamos eso y no saben que eso puede ser una oportunidad para crecer.
como persona o crecer laboralmente o económicamente. Realmente yo no te digo que tampoco te vuelvas como el próximo Rockefeller. No, sino solamente copia un poquito de ese patrón. Aprendamos de él, que realmente es una vida extraordinaria, vida muy... A mí en lo personal me gusta porque él cabe destacar que, o sea, murió rico, pero él forjó su futuro, forjó su destino, creó su imperio, creó su monopolio a controlar el 90% del petróleo de los Estados Unidos. O sea, eso no es algo que se hace fácil, se dice, pero no lo es. Pero él fue una persona como nosotros y tenemos que ver esa información y aprenderla. Entonces ya saben, mi nombre es Pedro de el Barrio. Dejan un comentario sobre qué piensan sobre nuestro querido amigo John Davison Rockefeller. Creó un gran imperio muchos dicen que de la noche a la mañana no, pero fueron años y años de esfuerzo, de sacrificio. Desde muy joven él empezó a trabajar y bueno, mientras que él trabaja, algún día vas a cosechar tu fruto. Así que bueno, que tengan un excelente día.